Vamos a dar unos Buenas 5 tardes. minutos para que terminen de conectarse los demás compañeros. Iniciamos. Buenas tardes. Iniciamos en 5 minutos, jóvenes. Antiguamente para el precepto de apúrate con esa comida, muchachita. Paula, porque está llorando. La cebolla.
Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Nos habíamos quedado en el tema relativo a la clasificación de los impuestos y habíamos indicado que estos pueden ser temporales o permanentes. La palabra clave en esta clasificación entre temporales y permanentes, lógicamente, es la temporalidad. Los temporales, como su nombre lo indica, van a estar vigentes un periodo determinado. Pueden ser 1 a 5 o 10 años, dependiendo del interés de cada país. Y los permanentes son los impuestos que específicamente generan los ingresos ordinarios del Estado. Trayéndola a la praxis, estaríamos hablando de los que nosotros conocemos en la estructura fiscal de este país, en la estructura impositiva, los impuestos directos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, sobre loterías y lógicamente los impuestos indirectos que incluye el IVA y todos los específicos. Que de acuerdo a la clasificación también pueden ser aplicados ad valorem o específicos. Ad valorem va a hacer referencia a que el impuesto se va a cobrar sobre la unidad, el valor de la unidad gravable. Los específicos, y lógicamente va a ser este primero, va a ser un porcentaje. Los específicos, como su nombre lo indica, va a ser una cantidad absoluta sobre o por unidad imponible. Ya hemos mencionado algunos ejemplos, como el específico del tabaco, por ejemplo, de la cerveza y aguas dulces o aguas gaseosas, y una gran cantidad que hay en la estructura impositiva del país como impuesto específico. Luego la clasificación generalmente aceptada y la que en todos los países se adoptó y su uso se hizo generalizado. Impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos afectan el ingreso, el patrimonio, y los indirectos, el trabajo. El ingreso pues, puede ser por concepto de trabajo, y los indirectos que lógicamente afectan las ventas, las compraventas, en otras palabras, el consumo. Luego tenemos otra clasificación de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la teoría de los impuestos, en impuestos reales y personales. Los reales van a hacer énfasis en la parte material, la renta o la riqueza, sin estar considerando las condiciones personales del el hecho generador. Los impuestos personales, como su nombre lo indica, toman en cuenta esas condiciones socioeconómicas de los contribuyentes. Y tenés un ejemplo ahí, el ejemplo de un impuesto a los réditos, que lógicamente van a tener objeto de este impuesto aquellas personas que efectivamente tienen la capacidad de hacer una inversión financiera y como consecuencia de esa inversión financiera reciben un rédito. La clasificación número 5 nos dice que pueden estar clasificados los impuestos como único o múltiples. Único hace referencia específicamente a la decisión del país de tener una estructura impositiva solo con un impuesto. Mientras que otros países tienen varios impuestos en su estructura
impositiva. Para el caso de la estructura impositiva del país, el sistema tributario del país, nos situaríamos en una clasificación de impuestos múltiples, porque hay más de uno dentro de ese sistema tributario. ¿Ok? Repito, único, los países deciden tener un solo impuesto para recaudar sus recursos. Y múltiples cuando hay más de un impuesto en el sistema tributario. La clasificación número 6 también puede ser un impuesto proporcional o progresivo. Ya habíamos visto cuando tenemos un impuesto o un sistema impositivo progresivo. En este caso nos indica que cuando la tasa o el tanto por ciento del impuesto se mantiene constante, cualquiera sea la cantidad sobre que se aplica, estamos hablando del impuesto proporcional. Y el impuesto progresivo cuando la tasa del mismo aumenta a medida que aumenta la renta o el valor de los bienes sobre los que se aplica. Progresivo, que no se les olvide, hay una relación directa entre el porcentaje de la tasa que se incrementa cuando la renta líquida se incrementa. Y en el caso del proporcional, el impuesto se mantiene constante independientemente de la cantidad que se aplique, como ya lo habíamos llevado o ilustrado fundamentalmente en el impuesto, el 12% del IVA. Independientemente del monto de la compra que hagas, tenés que pagar el 12%. ¿Ok? Y también los impuestos pueden ser ordinarios y extraordinarios. Esto tiene articulación directa con la primera clasificación, temporal y permanente, porque se van a dar cuenta acá. El impuesto ordinario son los que constituyen o han sido incorporados al sistema tributario de un país en forma permanente, es decir, sin establecer con precisión la fecha de suspensión o desaparición del mismo o extinción del mismo, ¿ok? Son permanentes en el tiempo. Y al ser permanentes, nos generan ingresos ordinarios, es un impuesto ordinario. Los impuestos extraordinarios son los que no se incorporan de forma definitiva o permanente en el sistema tributario. Se establecen, como dije anteriormente, el temporal para un tiempo determinado. En conclusión, el ordinario va a ser permanente y el extraordinario va a ser temporal o transitorio. Por eso les indicaba que esta clasificación número 7 está muy articulada a la clasificación número 1 en temporales, impuestos temporales e impuestos permanentes. Aquí hay una llamada de atención muy, muy importante. Cuando hablamos del impuesto proporcional y progresivo, ven este asterisco acá, es la llamada de atención que tenemos acá. Dependiendo de la conformación de la estructura impositiva según los impuestos sean proporcionales o progresivos, de eso va a depender que el sistema fiscal, el sistema tributario de un país sea regresivo o progresivo. Repito, dependiendo qué tipo de impuesto tenemos, si es proporcional o progresivo, el que mayor sea en un sistema impositivo, vas a poder evaluar e indicar si estamos frente a un sistema tributario progresivo o regresivo.
Luego pasamos a una clasificación económica de esos recursos, de esos impuestos que llegan al Estado. Se va, según sean impuestos corrientes, o sea, permanentes, ordinarios, impuestos de capital y, lógicamente, las fuentes financieras. ¿Se recuerdan cuando vimos la primera diapositiva con relación a este tema? Que les dije, quiero situarlos en el contexto de todas las fuentes de ingreso de los recursos de un país. Y en suma, dijimos que era una fuente interna y una fuente externa. La fuente interna, ¿ok?, venía dada por impuestos, arbitrios, tasas, etcétera, incluida la deuda pública interna, y la fuente externa únicamente incluía la deuda pública externa. En esta clasificación económica van a estar agrupados en todos aquellos que tienen un carácter corriente, todos aquellos que tienen un carácter de capital, y lógicamente, si hace falta para cubrir los gastos, qué fuentes financieras se tocan, si es deuda pública interna o deuda pública externa. En ese sentido quedamos claros, y por eso hablé de esa primera diapositiva del tema, los ingresos corrientes que van a incluir impuestos, transferencias corrientes, recursos provenientes de venta de bienes y prestación de servicios, tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad. Si el Estado tiene propiedades y los alquila, va a tener ese ingreso, va a tener una renta. Un ejemplo concreto, si es que ustedes han ido al MUSAC, a la vuelta del MUSAC sobre la 10ª Avenida y 10ª Calle Cabal, hay un estacionamiento que es propiedad de la universidad. En el momento que alquilaron esos ingresos constituyen una renta para una institución autónoma, y así como lo estoy planteando para la U, se generaliza para el resto de instituciones del Estado si es que tienen propiedades y que puedan rentarlas, ¿ok? Todo esto incluye los recursos que se agrupan como corrientes. Los ingresos de capital se refiere exclusivamente a la venta de activos del Estado, a las transferencias de capital, venta de acciones en empresas y la recuperación de préstamos. Me explico ahora. ¿Qué es venta de un activo del Estado? Cuando se inició el proceso de privatizaciones, la primera privatización fue la venta del transporte aéreo guatemalteco, la venta de Aviateca. Posiblemente ustedes no habían nacido, y estoy seguro que no. Se vendió Aviateca, esa es una venta de un activo del Estado. Se vendió Guatel, es otro ejemplo de otra venta de activos del Estado. Si el Estado transfiere maquinaria y equipo, en otras palabras, si el gobierno central transfiere maquinaria y equipo a una institución descentralizada o a una institución autónoma o a una municipalidad, ahí se le denomina transferencias de capital. Un ejemplo que se me viene a la mente, el alcalde de la capital cambió todos los semáforos en algún momento, me imagino que tal vez ustedes se recuerdan, y le transfirió a la municipalidad de Quetzaltenango los viejitos que había pedido. ¿Cómo se opera en el Estado? La salida de acá es una transferencia de capital, la salida de la Municipalidad de Guatemala. La entrada ya al presupuesto de la Municipalidad de Quetzaltenango, ¿sí? Lógicamente también se maneja transferencia de capital, que se recibe aquí
vamos a hacer una diferenciación. Si ven, en los ingresos corrientes tenemos transferencias corrientes. Y en los ingresos de capital tenemos transferencias de capital. ¿Cuál va a ser la diferencia? La transferencia corriente afecta el presupuesto vigente del que la da como el presupuesto del que la recibe. ¿Ok? Esa va a ser la transferencia corriente sin recibir nada a cambio. La transferencia de capital, que lógicamente hace énfasis en capital fijo o en activos, ¿ok? Va a afectar el presupuesto vigente de quien recibe esa transferencia y los ahorros o los inventarios del que la da. El ejemplo que yo les mencionaba de los semáforos, lógicamente eran parte del inventario del que da, eran parte del inventario de la Municipalidad de Guatemala. Afectó ese inventario. Se redujo ese inventario en el momento en que transfirió ese capital fijo a la Municipalidad de Quetzaltenango. En el año que la municipalidad lo recibió, está afectando su presupuesto vigente, el de ese año. Pregunto, ¿queda clara la diferencia entre transferencia corriente y transferencia de capital? Sí, licenciado. Ok, bien, muchas gracias. Venta de acciones de empresas. A ver, cuando se privatizó Bandesa, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, el Estado convirtió todo el patrimonio del banco en acciones y le vendió el 80% a las cooperativas, al sistema cooperativo del país, y se quedó con el 20%. Ese banco se llama ahora Banco de Desarrollo Rural, el BAN Rural. Fue el antiguo Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Bandesa. ¿Ok? Y la recuperación de préstamos, lógicamente, si el gobierno en algún momento colocó acciones que muchas veces o muchos gobiernos lo hacen, o de sus ahorros otorgó préstamos, esa recuperación de ese préstamo se constituye un ingreso de capital. Entonces, todo lo que ingrese al gobierno por este concepto va a ser ingreso de capital. Y el último, las fuentes financieras, que son los mecanismos o medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera, el endeudamiento público y el incremento del patrimonio. 3 elementos se incluyen en las fuentes financieras. Disminución de la inversión financiera, la deuda pública y el incremento del patrimonio, que se convertiría en las fuentes financieras. Esta clasificación, colegas, lo vamos a ver, es la que usan generalmente cuando se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del Estado en la parte correspondiente a los ingresos. ¿Ok?
Cuando se presente el proyecto en septiembre, que ese es el que vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta de esto. Por eso es bien importante que ustedes lo tuvieran antes. Y como ven, yo lo estoy presentando después de la clasificación de los impuestos. Esta no es una clasificación de impuestos, no se vayan a confundir, por favor, ¿ok? Es otra forma de clasificar los ingresos del Estado, los recursos del Estado, ¿ok? Las diapositivas anteriores son las 7 formas o clases de impuestos y su estructuración. Podemos agarrar los impuestos, analizar cada uno y clasificarlo de acuerdo a esa estructura. En este caso, repito, esta es la forma como el Ministerio de Finanzas presenta la parte de ingresos del presupuesto general que va a ser aprobado por el Congreso. ¿Ok? Y lógicamente cuando veamos los gastos vamos a ver la clasificación de esos gastos y la forma como se presenta el país. Pregunto, ¿hay alguna inquietud, alguna duda sobre esto, jóvenes? Todo claro, licenciado, gracias. Gracias, jóvenes. Sigamos entonces. Si ya tenemos claro todo lo relativo a qué es un impuesto, los diferentes impuestos, cómo se clasifican, ¿ok? Es decir, todo lo que hemos visto, los elementos del impuesto, las características del impuesto, la clasificación del impuesto. Eso nos va a permitir conocer entonces a qué nos estamos refiriendo con un sistema impositivo. En este sentido, hoy voy a apelar a la voluntariedad de alguno de ustedes, colegas, si pudieran darle lectura a la diapositiva siguiente. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor, jóvenes? Gracias, Lili. Ok. Vayan poniendo mucha atención. El sistema tributario es la columna vertebral que te va a permitir conocer la capacidad que tiene el Estado para enfrentar ya la característica de unas finanzas funcionales, es decir, la capacidad para poder atender políticas económicas y sociales, lógicamente contenidas en el presupuesto. Esto nos está dando una idea ya de cómo se debe concebir el presupuesto, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Pero esto es bien importante. Sigamos, por favor. Por favor.
Ok, gracias, colega. El conjunto de todos los impuestos, si es un sistema único, solo va a tener un impuesto. Si es un sistema múltiple, va a tener 2 o más impuestos. ¿Ok? A ese se le denomina sistema impositivo fiscal. Para que ese sistema pueda ser eficiente, lógicamente debe reunir las características que nos leía la compañera ya. Ese sistema debe ser coherente. ¿Qué significa que sea coherente? Aparte de que haya un objetivo, una finalidad para crear una ley impositiva, debe responder a una política financiera común. Ese sistema también, para ser eficiente, debe ser racional. Que la tasa impositiva sea en términos absolutos o en porcentaje, como ya vimos en las características de los impuestos, sí. Independientemente, repito, que sea un porcentaje o una cantidad absoluta, esa carga sea razonablemente soportada por las economías individuales, es decir, por todos los contribuyentes, que responde a los principios que vimos, capacidad de pago, ¿ok? Que no sea un impuesto confiscatorio, ya lo vimos. Entonces, esas son las características, ¿ya?, que debe de tener un sistema impositivo. Entendido ya el sistema impositivo, cuando hablo de eficiente, podríamos decir que también para que sea eficaz, debe recaudar esos ingresos al mínimo o al menor costo. ¿Ok? Y lógicamente efectivo, que pueda tener o contar con los ingresos en el momento que el Estado los necesite. Yendo a la praxis, ¿conocen ustedes ahora que las personas individuales debemos de pagar de forma mensual el impuesto sobre la renta? Si sos una persona asalariada, mensualmente te lo deducen. ¿Para qué? Para que el Estado pueda tener en ese mes los pistos que necesita para atender sus funciones. El IVA, la declaración del IVA va con un mes, se paga al mes siguiente o con un mes de retardo. El IVA que se cobró este mes, las empresas, el mes de julio, las empresas tienen hasta el último día de agosto para poderlo trasladar. Esto, que lo vamos a ver y repetir en la política fiscal, esto te está dando ya un mensaje. Si vos sos empresario, imagínate cuánto se puede recaudar en Walmart diario y en un mes en todos los Walmart que hay en el país de IVA. Walmart tiene hasta el último día del mes siguiente para trasladar. Tiene un mes o cuenta con un mes con un capital de trabajo gratuito que no le cuesta. No sé si me explico. Que es, digamos, el beneficio que tiene por ser recaudador, el que recauda y luego traslada. Pero imagínate que tú te quedas con miles de millones que tenés que pasar porque es a nivel nacional, que no te cuesta
y le das vuelta diario, lógicamente, y te va generando mucho más plata. Repito eso, pero lo estoy explicando de que se estructura de tal manera que ese ingreso vaya llegando al fisco para poder cubrir y contar con los dineros que se necesitan. Esto es bien importante que quede ya en su pensamiento porque lo vamos a retomar en el momento que discutamos el tema de la política fiscal. ¿Ok? Ya teniendo claro qué es el sistema impositivo, aquí les decía yo, se recuerdan, les dije, miren, van a conocer una sorpresa. ¿Cuáles son los efectos económicos de los impuestos? Y aquí vamos a sustentar por qué les dije yo en algún momento que el sistema impositivo de este país no solamente es regresivo, sino que a través de este sistema impositivo, todos los ingresos bajos o todos los que tenemos ingresos bajos, al final vamos a financiar el 100% de la operación del Estado. Pero acá lo vamos a sustentar, que es lo que siempre les he manifestado, porque no estamos conociendo una simple disciplina, estamos conociendo una disciplina científica. Y los conocimientos científicos se confirman en la realidad. De esa manera es que van a encontrar ustedes que hay mucha crítica cuando se aplica la teoría a la realidad a través de los estudios empíricos que permiten decir ese principio teórico o ese principio tributario se cumple o no se cumple en la realidad, ¿ok? Y aquí lo vamos a ver, por lo que es necesario que comprendamos estos efectos económicos. Bien, si tienen duda, yo ya les dije, no paso hasta que no queden claros los temas. Por favor, si fuera tan amable quien me está ayudando. Ok. ¿Se recuerdan cuando vimos los elementos del impuesto? Que yo les decía que dentro del primer elemento están los sujetos. Y hay un sujeto activo que es el Estado a través de la SAT, que la ley no lo indica. La ley solamente va a indicar el contribuyente de jure, que es el sujeto pasivo. Y lógicamente, como dijimos allá, el que debe efectuar el pago del impuesto, el que tiene que soportar la carga de ese impuesto. ¿Ok? Lógicamente, se han incluido los siguientes elementos que permiten conocer los efectos económicos de los impuestos. Por favor. Bien. Al acto o al momento en que el contribuyente que soporta la carga paga el impuesto, a ese acto se le denomina o es un efecto de percusión. Pero lógicamente lo va a pagar el sujeto pasivo, que se denomina contribuyente de jure. Es decir, repito, quien debe efectuar el pago. Vamos a la praxis. Ley del impuesto sobre la renta, las personas individuales y las personas jurídicas.
Esos son los contribuyentes de jure, ¿ok? Que soportan o que realizan el pago en las fechas que la ley establece que debe de realizarse. En el ISR de las personas jurídicas, lógicamente, se va haciendo de forma trimestral el pago del ISR a cuenta del ISR total del año. Igual la persona asalariada que le descuentan en su empresa, eso va a ser a cuenta del total que debe de pagar en el año, y si se pagó de más, lógicamente, la empresa que te hizo el descuento tiene la obligación de devolverte si pagaste de más. Allá con las personas jurídicas se tiene hasta el primer trimestre del año siguiente para poder hacer efectivo y conciliar todo lo que se ha pagado en el año para ver si hace falta se paga, si no hace falta ya no se paga. Pregunto, ¿queda claro el efecto de percusión? Vuelvo a preguntar, ¿quedó claro el efecto de percusión? Correcto, sí, licenciado. Muchas gracias, jóvenes. ¿Ok? Sigamos, por favor, con mi asistente. Ok. El segundo efecto económico de los impuestos, colegas, se le denomina traslación. Y es el acto por el cual el contribuyente de derecho, contribuyente de jure, ¿sí?, transfiere el peso de los tributos sobre otras personas que resultarían ser los contribuyentes de hecho. El ejemplo clásico, y lo vamos a ver en un gráfico, creo yo, vamos a decir que aquí está. Aquí tenés muy claro el efecto de percusión. La ley establece que debe ser la persona o la persona jurídica y se da este efecto. La ley establece que está el efecto para la persona y lógicamente para la empresa, que puede ser esta, ¿ok? Un acto de la persona jurídica. El efecto de traslación, si tú lo ves, solamente lo puede hacer la persona jurídica. Por ejemplo, el IVA. Ellos funcionan como recaudadores. Luego liquidan de acuerdo al crédito o débito fiscal y trasladan. Si hay débito fiscal, tienen que trasladarlo, el efecto de traslación, lo trasladan al fisco. Pero ¿quién pagó el impuesto? El consumidor final. ¿Ok? Aquí está, mira. ¿Quién paga? El IVA, el consumidor final. ¿Quién lo recauda? Este señor. Entonces, aquí te queda claro el efecto de traslación de ese bendito impuesto. Lógicamente, dependiendo del mercado, pero otro ejemplo de traslación es el impuesto sobre la renta. En este momento te vas a preguntar, si es un impuesto directo y lo pagan las empresas, ¿cómo lo va a trasladar? Pues precisamente por ser persona jurídica o una empresa en términos económicos, ¿sí? El ISR que pagaron el año pasado
lo trasladan vía precio. ¿Ok? Si hay algún perito contador que lleve contabilidad en una empresa, no me va a dejar mentir que lógicamente luego de haber hecho todo lo correspondiente en el control de costos y ventas, etcétera, 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 pagan el impuesto sobre la renta. Pero en ese momento, dependiendo del mercado, dependiendo de la demanda, ok, bueno, vamos a subirle 1 centavo al producto, porque vía precio se va a recuperar el impuesto directo sobre la renta, ¿ok? Esto es bien fundamental, solo que se hace ex post. Repito, lo que pagaron el impuesto sobre la renta en marzo, que era el último día de marzo que tenían para poder hacerlo efectivo, la conciliación de todo el año, en tu programación financiera de la empresa, la posibilidad de decir, pagué tanto, bueno, ¿cuántos centavos podríamos aumentarle a nuestro producto para, dependiendo de tu nivel de venta, ¿va? Para recuperar ese monto? De tal manera que hasta el impuesto directo es objeto o puede ser objeto de traslación a un contribuyente de facto, un contribuyente de hecho, que es el que al final de la cadena carga con el peso del impuesto. Repito, es importante la forma como está organizado el mercado, y ahora tal vez hoy comprendes por qué cuando platicamos el otro día, ya, te dije yo que en el caso de mi país, tristemente no vivimos un capitalismo, sino un mercantilismo, ¿sí? Somos el único país que no tiene institucionalidad para poder corregir la vulgarización que se da en el mercado, para poder corregir las ineficiencias intrínsecas que se dan entre la oferta y la demanda en ese mercado. ¿Ok? Pregunto, ¿queda claro los efectos de percusión y traslación? Claro, gracias. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Lick. Bien. Les rogaría que me respondieran para efectos de estar yo consciente de que está quedando claro. Acá hay un elemento adicional que salió en la discusión cuando explicaba yo la teoría que vimos en la diapositiva anterior, que al darse eso permanentemente, aunque no está en la teoría como causa de la inflación, aquí estoy demostrando que el impuesto directo que es trasladado vía precio al mercado, ¿ok? Se está convirtiendo o es una causa de incremento de precios. ¿Se acuerdan cuando no vimos las causas de la inflación por la oferta, por la demanda? Ahí no aparece en esa teoría nada que ver este tema. Pero al final es la causa que explica que pueda empujarse año con año o pueda explicar un incremento de precios cuando no se está dando ni por el lado de la masa monetaria, que haya mucha masa monetaria en el mercado, o que el gobierno haya inyectado mucho dinero a la economía, ni por el lado de un incremento en precio de los costos, sino que deviene de un proceso
llamémoslo especulativo, en el sentido de decir, bueno, pagué el año pasado ISR, hoy ya sé que en mi programación de precios para el año siguiente, ahí va a ir 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, que lógicamente por el impacto en el precio, que es mínimo, digamos, ¿ok? Porque está diluido en todos la cantidad de productos que vendes en un año. Entonces se diluye, el efecto es bajo, digamos, y el mercado no se resiente. Pero el contribuyente, de hecho, al final de ese impuesto directo denominado impuesto sobre la renta, cuando se da este fenómeno, va a ser el consumidor en el mercado. Bien, quedando claros esos dos efectos, veamos el siguiente, por favor. Bien, entonces podríamos explicar este efecto por la carga que va a soportar el contribuyente de facto o el contribuyente de hecho o contribuyente definitivo. En este sentido, queda sustentado que al final de cuentas, al final del día, con un año expuesto, un año de retardo, ¿sí? El funcionamiento o el financiamiento de la operación de un gobierno como representante del Estado está recargado en los contribuyentes de hecho, que al final somos todos los consumidores. Y a diferencia del impuesto directo a la persona, ¿ok? Si a usted le deducen el ISR en su trabajo, usted no tiene ningún chance para trasladarlo. ¿Ya? Entonces, queda evidente, queda sustentada esa parte, ¿sí? A través del conocimiento de los efectos del impuesto, de cómo el sistema tributario se convierte en un sistema regresivo. Ya no tanto por la tasa proporcional o progresiva, dependiendo que en inicio eso nos permite ver si es progresiva o regresiva, sino como ves, a través del efecto de esa tasa, sea una cantidad absoluta o sea un porcentaje. Y aquí vamos a conocer el efecto de incidencia, porque lo carga, o sea, el peso efectivo que grava el contribuyente, de hecho. ¿Ok? Digamos. Aquí vamos a sustentar otro elemento. Si dentro de esos contribuyentes mejor dicho, dentro de la estructura del empleo, los empleados informales que van a adquirir esos productos, que ya llevan lógicamente el impuesto y adicional el efecto de traslación del impuesto, cuando van y realizan su actividad, si es de venta, por ejemplo, lógicamente ahí se va a irradiar esos efectos. Por eso se le llama el efecto de difusión. ¿Se recuerdan que les dije yo, qué tiene que ver un incremento de precio
perdón, o un incremento en la tarifa de la energía eléctrica al que vive y tiene sus ingresos en una sola actividad, que es la venta de naranjas. Si lo ves por el lado de su estructura de costos, si lo ves por el lado del tema de la demanda, pues no tiene nada que ver, pues. ¿Ok? Pero ese efecto se va difundiendo, se va irradiando lentamente en todo el mercado. Cuando lo aplicamos específicamente como efecto de un impuesto y somos economistas y estamos participando en el diseño de una política impositiva del país o en una iniciativa de ley impositiva del país, esto es bien importante para poder diseñar bien esa política fiscal o esa iniciativa de ley. Y esto solo lo conocemos los economistas. Llevarán macroeconomía, en auditoría, en administración, en ingeniería, llevan micro y macro, pero esto no lo conoce, que está escondido en la realidad y que cuando vos vas a aplicar el conocimiento científico, sustentás precisamente cómo esa realidad te está demostrando que efectivamente se dan estos efectos que estamos viendo en los impuestos. Bien, ¿alguna inquietud sobre esto, jóvenes? ¿Queda claro el efecto de percusión, traslación, el efecto de la incidencia y de la difusión? Sí, licenciado, gracias. Gracias, Linda. Entonces pasamos a nuestro siguiente tema. ¿Qué tipo de relaciones tributarias podemos hacer con los ingresos del gobierno? Y ya vimos las fuentes de ingresos del gobierno, que lo que vas a conocer en ese decreto que apruebe el presupuesto van a ser ingresos corrientes, ¿ok? Ingresos de capital y las fuentes financieras. En otras palabras, fuentes de ingreso interna, fuente de ingresos externa. En la interna vamos a tener los ingresos corrientes y los de capital. Y en la externa vamos a tener fundamentalmente, interna adicionalmente la deuda pública interna y la fuente externa generalmente va a ser la deuda pública externa. Entonces, ¿qué tipo de relaciones se pueden hacer con la renta nacional o con el Producto Interno Bruto? Aquí es donde vas a conocer la famosa carga tributaria. Por favor. Bien, aquí tienen ustedes una simple relación, una simple división entre los ingresos tributarios, es decir, los ingresos que devienen o recibe el gobierno solo por la aplicación de tributos. Aquí no va ingresos por ventas de bienes, no va transferencias de capital, no va otras tasas u otros que aplican los gobiernos locales o las instituciones autónomas. Va específicamente lo que el gobierno recauda por concepto de los tributos, de los impuestos. Por eso se llama carga tributaria.
Y lógicamente es la carga tributaria bruta, lo cual significa que hay otro tipo de carga tributaria, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Por favor. Ok. Acá dijimos que teníamos la carga tributaria bruta, porque estamos tomando todos los ingresos tributarios. Pero en la praxis hay subsidios directos. Es decir, el gobierno emite un cheque para el bono escolar, el subsidio al transporte de los niños de la escuela. Eso ya no va a poder disponer el gobierno, porque por ley está establecido ese subsidio. ¿Ok? Luego hay un crédito fiscal para los exportadores. Los exportadores en su operación en el país compran bienes en el país y pagan el IVA. Al final del año, dependiendo de la liquidación correspondiente, ¿sí?, el gobierno les tiene que devolver ese crédito fiscal por exportación. Es otro dinero con que no cuenta el gobierno. De tal manera que si yo tomo el total de ingresos tributarios, le resto todos los subsidios que el gobierno tiene de forma directa, es decir, pero que el gobierno emite un cheque, ¿ya?, y lo traslada, ¿ok? Menos, me imagino que leyeron la noticia, hasta conferencia de prensa hizo el ministro de Finanzas, que había devuelto 7,000 millones por concepto de crédito fiscal que estaba retenido no sé por cuántos años, ¿ok? A eso se refiere el crédito fiscal. Entonces, si al total de impuestos le deduzco estos dos elementos y luego lo divido dentro del Producto Interno Bruto, voy a calcular la carga tributaria neta, ¿ok? Entonces, lógicamente, la diferencia entre la carga tributaria neta y la carga tributaria general o bruta, ¿sí?, van a ser los subsidios directos y el crédito fiscal a las exportaciones, que los incluye la carga tributaria bruta, pero ya no los incluye la carga tributaria neta. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Cuando dije subsidio directo, me imagino que dijiste quiere decir que hay indirectos. Y los subsidios indirectos son aquellos en los que el Estado no emite un cheque, porque ya la ley establece quiénes no van a pagar ese impuesto, o sea, el régimen de excepciones. Entonces, por ejemplo, toda la educación está exenta del pago del ISR y del IVA. Por eso, por favor, insisto y repito, cuando presenten su trabajo de la ley que les corresponda, van a indicar si esa ley tiene o no tiene un régimen de excepciones o exento, y si esa ley tiene un régimen sancionatorio, es decir, que diga que ahí está el poder coercitivo de que pueda sancionarse al contribuyente que viole lo que establece esa ley. Entonces, los subsidios indirectos son todas aquellas excepciones o exenciones de impuestos que contiene el ordenamiento jurídico total. Tenés el decreto que era el 2989, que hoy se llama
o le llamaron en el 2016 ley de emergencia para mantener el empleo. Es triste en este país que hasta en eso podés ver cómo se usa el ordenamiento jurídico para evitar o para mantener esos privilegios que vos viste, que no son de ahora, vienen desde antes con los vir potentes, con los señores feudales, con la iglesia, ya, y luego se trasladó, y te hablo de la educación superior, todos los colegios privados de primaria, básicos, diversificados y las universidades privadas están exentas del ISR por un principio de igualdad, porque la única que estaba exenta era una entidad autónoma, que lógicamente es del Estado, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, ¿qué diferencia puedes tener ahí? Bueno, la Universidad de San Carlos es parte del Estado. El momento en que paga impuestos es como que el Estado se estuviera sacando el dinero de la bolsa derecha para metérselo a la bolsa izquierda. Sí es parte de su estructura. Pero sobre esa base, bueno, ¿por qué? Si también yo doy educación y allá no estaba poniéndose exenta o en la Constitución, al exonerarlo de impuestos, no estaba indicando que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el que estaba exento. Está exenta la institución porque es parte del Estado, pero el resto de privadas no es parte del gobierno, del gobierno como representante del Estado. Pero bueno, solo lo digo por cultura general y para que les quede claro a qué se le denomina subsidio directo y subsidio indirecto. Pues el directo, repito, el gobierno eroga una cantidad, la cantidad que le daba o la cantidad que le da a Transmetro, porque ya el bendito subsidio para mantener el precio del transporte urbano, lógicamente, ya desapareció porque ya se está pagando un precio de mercado. Pero el subsidio que le dan al Transmetro, y por eso Transmetro mantiene el quetzal de pasaje, a diferencia del resto, ahí ven ustedes un ejemplo muy claro cuando tú querés incidir en el mercado para evitar en un servicio esencial que se castigue a la población a través de un subsidio directo, ¿ya? Que tristemente ahora solo beneficia a los usuarios de Transmetro y no a toda la población que debería beneficiar. Pero bueno, solo sí, para ir ejemplificando, llevando a la praxis social lo que estamos analizando acá. Dejada clara la diferencia entre la carga neta y qué otro tipo de relaciones podríamos tener. Por favor. Aumento, sí, gracias. Ok. A ver, ¿qué queremos decir acá? Entonces, ya llevamos tres relaciones. La carga tributaria neta y la carga tributaria marginal. Aquí te recordás de la teoría marginal que ya conoces. Y lo marginal es la relación incremental. El incremento de un periodo con relación a otro de impuestos dentro del incremento del PIB con relación al año precedente. Por ejemplo, ¿cuánto se incrementó la recaudación en el 2020
2021 con relación al 2020 en los tributos. ¿Y cuál fue el incremento del PIB? ¿Sí? Con relación del PIB del 2021 con relación al PIB del 2020. Esos incrementos me va a permitir calcular la carga tributaria marginal. Para que ésta tenga un comportamiento positivo o creciente, se debe cumplir una condición. En cada periodo, la carga tributaria sea mayor al periodo anterior. ¿Ok? No la carga tributaria marginal, la carga tributaria, que ya vimos que es la relación entre los ingresos tributarios y la renta nacional o Producto Interno Bruto. ¿Alguna inquietud, duda o sospecha sobre estos tipos de cargas? ¿Les queda claro? Estamos bien, Lick, gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Sigamos entonces. Sea mayor que la carga. En otras palabras, que la carga tributaria marginal sea mayor que la carga tributaria bruta o la carga tributaria simplemente en términos generales. ¿Ok? Bien. Ahí tienen los colochitos que se me había pasado colocárselos. Por favor. Gracias, Linda. Esta parte final, la carga tributaria marginal, que nos está diciendo que para que haya una pendiente positiva en la carga tributaria, ¿sí?, la carga tributaria marginal debe ser mayor a la carga tributaria bruta. Eso es lo que nos lleva a conocer lo que vos viste allá en micro cuando viste la elasticidad de la demanda. Acá estamos viendo que podemos calcular la elasticidad tributaria. Digamos. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo la teoría? Si ven, les estoy dejando los términos técnicos que está usando la teoría, lógicamente para interpretar qué es lo que me está diciendo, ¿ok? Uno, tenés que tener claro que el hecho de entrar a calcular la elasticidad tributaria es bastante importante. Cuando haces política tributaria, cuando haces política fiscal. ¿Por qué? Porque esto te va a decir qué tanto va a crecer el ingreso del Estado ante un quetzal que crezca el PIB. ¿Cuántos centavos va a crecer la recaudación tributaria? Entonces, ante el incremento de la producción, vamos a medir si el sistema tributario del país es elástico o es inelástico. ¿Qué tanto reacciona los ingresos del Estado ante un incremento en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto o del crecimiento del PIB de un año dado con relación al año precedente? ¿Ok? O que también la teoría le llama, es lo mismo hablar de un incremento en el área tributaria. Pero aquí, en palabras simples y familiares, ¿qué tanto explica el incremento del PIB
un incremento en los impuestos o en los ingresos del Estado, o cuál es el nivel de correlación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento de los ingresos del gobierno. Sigamos. A ver, te voy a poner esto para que vayas. Ok. El incremento de los impuestos dentro del incremento del PIB, vimos que se llama carga tributaria marginal, de tal manera que aquí vamos a tener la relación entre la carga tributaria impositiva marginal, tasa marginal impositiva, dentro de la carga tributaria. ¿Ok? Eso nos va a permitir calcular la elasticidad tributaria. Entonces, si ya logramos calcular la tasa bruta, perdón, la carga tributaria bruta, y ya calculamos la carga tributaria marginal, que también se denomina tasa marginal impositiva, ¿sí? Luego dividimos esa carga tributaria marginal o tasa marginal impositiva dentro de la carga tributaria bruta, ya podemos decir que estamos haciendo un análisis de elasticidad para poder conocer ese coeficiente de elasticidad impositiva y poder calificar si el sistema tributario es elástico, neutro o inelástico. Y lógicamente, para poderlo explicar, vamos a hablar de el nivel de ese coeficiente, por favor. En otras palabras, cuando el coeficiente de elasticidad que determinemos sea mayor que 1, al igual que lo viste allá en micro, ¿sí? Estamos frente a un sistema impositivo elástico. 2, por favor. Reaccionen. Aquí está la S. Ok. La otra situación es cuando la tasa de elasticidad o el coeficiente de elasticidad es igual a la unidad, igual a 1, estamos frente a un sistema impositivo constante o neutro, ¿ok? Que no reacciona. Y la última posición, por favor. Ok. Aquí, compañeros, colegas, con estas relaciones de los impuestos con la renta que vimos, acá yo ya les traje, diríamos, la parte final del cálculo matemático que esto conlleva, pues, particularmente lo relativo a la carga tributaria marginal y al coeficiente de elasticidad, porque lógicamente esta es resultado de todo un cálculo matemático que hay atrás, ¿ya? Y les estoy haciendo la aclaración porque en algún texto puedan encontrar ustedes una fórmula previa a esta,
¿Por qué? Porque deviene todo de esta relación, ¿ok? Y luego de la relación incremental. Aclaro esto por cuestiones metodológicas. Esta parte ya es la final para efectos de conceptualizar y entender esta elasticidad tributaria. ¿Por qué es importante? Y muy importante, porque cuando vas a calcular el presupuesto del año siguiente, lógicamente, y me imagino que han leído, y lo vamos a ver acá, le piden al Banco Central que vaya a presentar la estimación de crecimiento del PIB para poder calcular el crecimiento o la meta de ingresos que va a recaudar el Estado. Hoy por hoy, uno de los elementos que explica el incremento de la recaudación, como dije en algún momento acá, deviene de la tecnología. Hoy por hoy la factura electrónica lógicamente obligó a muchas empresas que antes facturaban a mano y que podían esconder y quedarse con el IVA que te cobran, hoy se les va a dificultar. Y ahí esa es la causante real que está explicando el incremento que ha habido, que incluso hubo un conato que ustedes leyeron en la prensa, no sé qué tipo de empresas, pero que estaban oponiéndose y que se derogara lo de la factura electrónica. Ya. Por eso yo les digo, con todo este conocimiento que estamos teniendo ahora y el esfuerzo de la cátedra por trasladarlo de la forma más comprensible, simple, nos permite ser quienes podemos sugerir los cambios. Yo les dije, mucha gente habla de reforma fiscal y vas a ir a caer a las tasas. Yo creo que el sistema lo que necesita es traerlo al siglo XXI, traerlo a la era del conocimiento tecnológico, ¿ya? Que permita esa fiscalización y ese control. Lamentablemente, no lo han podido establecer y no sé cuántos años pueda llevar, si es que logra establecerse en este país, un control sistematizado o sistémico del comercio exterior, en donde ya no haya relación personal entre los cobradores de la SAT, entre los fiscalizadores de la SAT, es decir, los agentes de aduana, con los que traen las mercaderías, sino que todo sea a través de la tecnología. Eso permitiría realmente lograr recaudar la capacidad del 100% que tiene la estructura impositiva actual, al menos en el corto y mediano plazo. Inclusive, con los datos que se vienen manejando en los presupuestos, que vienen aprobándose, si se logra recaudar el 100%, sobrepasamos el monto que cada año se va solicitando dependiendo del comportamiento de la actividad económica, sin necesidad de endeudamiento, que vamos a ver los efectos de esa carga posteriormente, ¿ok? Entonces, ¿queda clara el coeficiente de elasticidad, jóvenes? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, son las 7:30.
un minuto, ¿sí? Y vamos a continuar la otra clase con esto. Creo que al final tenemos acá un ejemplo numérico para efectos de cálculo de las relaciones que estamos viendo, porque también es importante que aparte de que tengas la relación conceptual, pues lógicamente vayamos a la praxis. Y de esto va a haber un primer laboratorio ya que vamos a coordinar con la licenciada del CIE. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos el miércoles en el mismo canal y a la misma hora. Feliz noche, licenciado.